aquí tenemos la hoja esa, la hoja 3, donde tenemos las categorías, los productos, categoría consumible, electrónica, limpieza. Cada categoría tiene un grupo de productos. ¿Okay? Entonces lo que queremos hacer es que al buscar la categoría en esta columna G que tenemos aquí, al seleccionar una categoría, cualquiera, consumible, electrónica o limpieza, aquí a la derecha podamos tener acceso a la lista que corresponde a que corresponde a la lista que corresponde a la categoría correspondiente, a la lista de productos que corresponde a la categoría correspondiente. Y para eso, entonces, nosotros tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Decía yo ayer que como son 3 categorías únicamente, es una base de datos pequeña, solamente llega hasta la fila 25. Ya estamos observando aquí cuáles son las categorías, así que nosotros podíamos colocarlas acá directamente sin tener la necesidad de tener que copiarlas acá completo y quitar duplicados y ordenar. Bueno, ordenar no es necesario aquí, pero aquí en este caso, si nosotros tuviéramos consumible, y de repente limpieza, y después de repente electrónica, consumible nuevamente, ahí sí tendríamos que hacer un ordenamiento para entonces hacer el agrupamiento de bloques para asignarle el nombre. Ahí sí. Pero en este caso están todos ordenados. O sea, los consumibles, los electrónica, limpieza, independientemente cuál haya sido el orden, si ascendente o descendente, pero todo está ordenado. O sea, cada descripción pertenece a la categoría que le corresponde, si no hay problema. Pero si hubiera estado, como vuelvo el caso, digo, que aquí a consumible, los dos primeros, después venga acá limpieza, después venga electrónica, después venga consumibles, 5 veces, después venga electrónica, ya entonces tendríamos que hacer un ordenamiento, un ordenamiento por el campo categoría, para entonces poder tener todo depurado bien, bien presentado. Bueno, pero como aquí tenemos 3, yo los puedo colocar acá, copiarlos manualmente. O puedo hacer una copia, pues, copiar, coloco acá, pego, copio electrónica y copio limpieza. Y entonces, cuando ya tenemos esto aquí, esto nos va a servir para validar la categoría que nosotros vamos a seleccionar aquí. Entonces, seleccionamos este rango, ahí hasta la fila 25. Nos vamos a datos, validación de datos. Abrimos aquí, lista, origen, que es este origen que tenemos aquí. Pues solamente son esos 3 productos, esas 3 categorías, y aceptamos. De modo que aquí, en cualquiera de estas celdas, tenemos la opción de escoger electrónica, limpieza o consumible, dependiendo de lo que lo desee. Entonces, en relación a descripción, aquí tenemos que tener que si yo abro aquí y escojo consumible, aquí en descripción me debe presentar cualquiera de estos consumibles que están aquí. Cartucho de Canon PC, cartucho de Canon 40, cabeza de HP Magueta, cualquiera de ellos. Más no debe haber ninguno de estos porque no pertenecen a la categoría de consumidor. ¿Ya? Entonces, para lograr eso, primeramente nosotros tenemos que seleccionar estos bloques hasta aquí, porque hasta aquí corresponden al consumible, seleccionarlo, y aquí en el cuadro de nombre
le asignamos el nombre que corresponde consumible. Y ahí estamos haciendo una relación que la vamos a utilizar con la función indirecta, como lo vimos ayer. Consumible. Enter. Era lo mismo que usted hacía con las tablas. Entonces tomamos acá, hacemos clic en cuadro de nombre y llamamos electrónica. Y aquí, y en cuadro de nombre anotamos limpieza. Todo esto sí, tiene que estar bien escrito, igual. Entonces ya con esto, yo puedo venir aquí, seleccionar el rango, que es hasta aquí, hasta la fila 25. En la validación de datos, permitir aquí abro y escojo lista. Y en origen voy a colocar la función indirecto. De hecho, tengo que colocarla con igual. Igual, indirecto, haciendo referencia a la primera celda de nuestra base de datos. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, no, a nuestra primera referencia, que sería ¿dónde? A ver, ¿quién se acuerda? Indirecto, ¿dónde tengo que hacer referencia? No sería en la G1, profe. ¿En cuál? En la G2, perdón. La G2. Vamos a quitarle la amarre a la fila. Cierro paréntesis. Aceptar. Vengo aquí, consumible. Está consumible. Vengo acá, consumible. Ahí está. Correcto. O cartucho Canon BJ, que sea. Vengo acá y o limpieza y aquí a la derecha me tiene que aparecer la descripción de los productos correspondientes a la categoría de limpieza. Aquí está. Aceite teca. Vengo acá y escojo electrónica y aquí me debe aparecer o audífonos o batería. Bueno, aquí está batería alcalina de 9 voltios y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el trabajar con una lista de forma indirecta, utilizando la función, valga la redundancia, la función indirecto, ¿ya? Haciendo referencia al campo que está al lado, porque todo va a depender de la categoría que yo seleccione. ¿Okay? Entonces voy a cerrar aquí y dentro de los talleres estaba uno que decía, es es el mismo, pero está presentado de otra forma. Aquí está el ejercicio que dice taller número 3, validación personalizada. Tenemos aquí la hoja básica, que ya esa la trabajamos. Dependientes, estos dependen. Y tenemos que tener las categorías, que la podemos llevar ahí donde está la raya, la línea. Y entonces, de acuerdo a la categoría, buscamos la descripción que le corresponde. Entonces, esta información, en la hoja listas, está la información. Es lo mismo que hicimos en el anterior. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque ustedes van a colocar los bloques, todo lo puede hacer en cualquier orden, pero que no se lo olvide. Aquí opciono, hago clic en consumibles. Enter. Y vamos a poner electrónica. Y el último, limpieza. ¿Ya? Entonces acá, la categoría, claro que tengo que manejarla con la que está acá, pero no voy a seleccionar todo esto. Tengo que colocarlo nuevamente aquí. Tengo que colocarlos aquí consumibles.
consumibles, el otro electrónico y el otro limpieza. Y la voy a dejar acá en esta hoja que se llama ahí. Entonces yo vengo a la hoja de pendiente, primero hago mi validación, me voy a datos, validación de datos, lista, origen, tengo que hacer clic en referencia porque las categorías están en la hoja lista acá, aquí, en esta aplicación. Regreso, ya sé, que la tengo. Y lo mismo hago, pues, selecciono aquí, validación de datos, lista, origen, entonces igual, indirecto, abro paréntesis, en este caso sería la celda A2, que todo depende de la categoría. Le quito la más real a la fila y solamente se lo dejo a la columna, porque él tiene que bajar moviéndose de categoría. Puede ser que la segunda, la fila 3 no sea la categoría electrónica, sino que sea limpieza, la otra no sea limpieza, sino que sea consumible, y así sucesivamente. Aceptar. Ajá. Miren lo que sale en este caso, porque yo no he seleccionado ninguna categoría. Vuelvo y lo repito, esto no se presentó en el día de ayer, porque en el día de ayer cuando colocamos la categoría yo vine y abrí y escogí una categoría, la dejé ahí, pero en este caso no estoy dejando nada. Estoy seleccionando aquí esto, validación, lista, aquí en origen igual indirecto, abro paréntesis, y en base aquí a la celda A2, y al presionar aceptar, al darle clic en aceptar, me sale esto. ¿Por qué? Dice, el origen actualmente evalúa un error. ¿Desea continuar? Yo tengo que decirle que sí. ¿Por qué evalúa un error? Porque sencillamente yo no he escogido aquí ninguna categoría. Se está viendo eso en blanco. Si no, ahí está evaluando ese error, pues que el origen actualmente no encuentra ese enlace. Así que yo le digo de todo modo, sí, continúo. Porque yo después vengo aquí a buscar limpieza, vengo acá y busco limpieza. Vengo acá. ¿Sí? Era porque estaba en blanco. Electrónica y vengo acá y busco. Vengo acá, busco consumible, cabecera HPA. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces es el mismo procedimiento. El hecho de que esté en otra hoja no va a cambiar ese procedimiento en que se puede desarrollar. Preguntas, yo creo que ahora sí está bastante claro el manejo de las listas, que es otro caso especial dentro de lo que es la validación de datos. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tema de tabla de datos? Bueno, yo estoy tratando de asimilar lo que estoy viendo, así que ahorita no tengo preguntas. Bueno, lo que vamos a ver ahora son herramientas de análisis. De análisis. Ya no hay fórmulas aquí, porque las mismas herramientas generan eso. Ahora, sí van a haber fórmulas, pero fórmulas pequeñas de multiplicación, de suma, de resta, en algunos casos más que todo. Estas herramientas de análisis se encuentran en la pestaña datos. En la pestaña datos, nosotros encontramos esa herramienta de análisis en el grupo previsión. En el grupo previsión, ahí en ese grupo hay un comando que dice análisis de hipótesis. Si nosotros abrimos ese comando, aquí tenemos 3 herramientas de análisis. Tabla de datos, para objetivos y administrador de escenario.
Todas las tres son herramientas de análisis, de pronóstico, de proyecciones. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver el caso, por ejemplo, cuando vamos a solicitar un préstamo personal, nosotros queremos saber, en algunos casos, que a una tasa de interés, ¿cuánto yo estaré pagando a un plazo de tantos años? ¿Cuál será el pago a diferentes tasas de interés? Entonces, esas variables de tasas de interés, de plazo, eso la colocamos nosotros. A menos que en el programa se le diga, bueno, utilice las tasas de porcentaje 5%, 7%, 9%, 11%. De menos lo tiene que hacer usted, como en las tablas dinámicas, que donde no se les especificaba que esto va en fila, esto va en columna, usted tiene que hacer un análisis de eso y que, claro, ajustándose a la realidad. Usted si va a solicitar un préstamo personal, usted no va a poner tasas de interés de que pone una de 7 y la otra va a poner de 13. No. Porque, bueno, por lo menos ahora aquí en Panamá todavía no hemos llegado a esas tasas así tan elevadas. Se puede manejar, porque he visto que algunos bancos manejan préstamos con tasas de interés del 4%, pero eso tiene un periodo en lo que ellos hacen eso, y es más como para buscar clientes. 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%. Yo las he visto hasta 11%. No sé, alguno ha visto más elevada que eso, 11%. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos a eso. Que ahora cuando te hagan el desarrollo de los talleres, tienen que establecer un rango así dentro del punto medio y por encima y por debajo de ese valor. Entonces las tablas de datos forman parte de las herramientas de análisis y sí, ¿qué hago? ¿Qué sucede? Y si yo cambio este porcentaje, ¿qué sucede si yo cambio el plazo? Nos permiten cambiar el valor de algunas celdas para ver cómo es afectado en los resultados. Una tabla de datos analiza un conjunto de valores y determina posibles resultados. Nosotros vamos a ver tablas de datos de una variable, pero también vamos a ver tablas de datos de dos variables, donde dos variables, al cambiar los valores en esas dos variables, queremos ver, por ejemplo, cómo aumenta el crecimiento en las ventas en relación al año anterior. Ya eso involucra. Pero primeramente vamos a trabajar con tablas de datos de una variable. Y vamos a ver un ejemplo sencillo. Yo le subí ya todos esos talleres a la plataforma. Déjenme ver si yo tengo el ejemplo copiado en uno de ellos. Voy a tener que copiarlo. Vamos a ver este ejemplo sencillo. Y aquí ustedes tienen que hacer uso de su análisis. Cosas que también a veces nosotros manejamos. Cosas sencillas. Vamos a poner aquí. Vamos a aumentar el zoom. Voy a poner aquí ventas, crecimiento, 2011. Aquí me faltó ventas 2010. Crecimiento. Entonces queremos saber cuáles serían las ventas para el 2011. Vamos a ver aquí. Todo esto que está aquí, aquí y acá
son celdas que van a contener valores monetarios. Se evalúa. Las ventas del 2010 son de 500.000. Si las ventas son de 500. Entonces hay un incremento, un crecimiento de las ventas para el 2011 de 2.5%. ¿Cuáles serían nuestras ventas? Este ejemplo sencillo de una tabla de datos es aquel que utiliza una variable para realizar cálculos. Supongamos esto que tenemos ahí. En este ejemplo estoy realizando una proyección de ventas para el año 2011, basándome en las ventas del año 2010 y esperando una tasa de crecimiento de 2.50%. Lo que yo deseo hacer es saber cuál sería la proyección de ventas para el año 2011 si la tasa de crecimiento fuera diferente. Entonces, pero primero yo tengo que hacer una fórmula. ¿Cómo calculo las ventas para el 2011 si ya a mí me están dando las ventas del 2010 y el crecimiento la tasa de crecimiento para el 2011? ¿Cuál sería mi fórmula? Es una matemática sencilla que nosotros hemos vivido, quizás algunos saben cómo calcular eso. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, voy a ponerle igual. A ver, un voluntario. Buenas noches, profesor. ¿Sería solo multiplicar? Fíjense que ahí tengo las ventas del 2010, que es 500.000. Y espero una tasa de crecimiento para el 2011 de 2.50%. Teniendo estos datos, ¿cuál sería mi fórmula para obtener las ventas del 2011? Una multiplicación, usted dijo, sí está involucrada multiplicación, pero ¿cuál sería la fórmula completa? A ver. ¿Cuál sería nuestra fórmula ahí, muchachos? Sería las ventas del 2010 más, abro paréntesis, las ventas del 2010 por la tasa de crecimiento. Porque ahí me está diciendo que tengo una tasa de crecimiento para el 2011 de 2.50% sobre las ventas del 2010. Así que yo tengo que sacar ese porcentaje, cuánto es de la venta del 2010. Y eso, sumárselo a la misma venta del 2010. Porque todas las ventas, si es con proyecciones así que con tasas de crecimiento que tienen que ver con el año anterior, de incremento, tiene que ser de esa manera. Ahí te ves. Ah, ok, profe. Yo lo hice, pero lo hice directo con los números que ya teníamos. ¿Cómo así? Ok, no, usted lo dejó abierta en la celda, cuestión que si se cambian los números, por lo menos que se cambie 500.000, obviamente va a calcular en base a 500, al número que se ponga. Al contrario, yo lo hice directo, lo hice fue con los mismos números. Ah, no, sí lo hice así. Yo lo hice sin, no sé cómo explicar, pero sí me dio lo mismo. Bueno, lo hiciste. Bueno, pero ahí está. Las ventas son las ventas originales del 2010, porque ese es mi punto de partida. Y si hay una tasa de crecimiento de 2.50%, ¿qué tengo que hacer? Ese 2.50% yo lo tengo que multiplicar por 500.000, pero entre paréntesis, porque ahí yo obtengo cuánto representa ese crecimiento. Y a eso sumárselo
a 500.000. Y eso entonces me va a dar ese 512.000 con 500. Tenemos que tener ese cálculo. Entonces, vamos a aplicar la herramienta de tabla de datos. Para hacer este análisis, voy a utilizar esto de aquí. Voy a hacérselo aparte, pero es lo mismo. Para crear la tabla de datos, debo seleccionar el rango de celdas, pero tengo que hacer el planteamiento. Yo quiero saber cuál será la proyección de ventas para el año 2011 si la tasa de crecimiento fuera diferente. Aquí, la tasa de crecimiento para el 2011 es 512.500 a una tasa de crecimiento de 2.50. Pero sí, lo que queremos saber cuál será las ventas para el 2011 a diferentes tasas de crecimiento. Entonces, eso es lo que le decía anteriormente. No vamos a poner que la tasa actual es 2.50 y usted va a poner 7%. O sea, que hay un rango, una escala muy abierta ahí entre 2.50 y 7%. O sea, tendremos que ajustarnos a valores que estén bastante aceptables próximos a esto. ¿Ya? Sabemos que de repente, bueno, ese es crecimiento, eso ahí sí puede ser menor o puede ser mayor, pero ajustándose, pero no vamos a establecer rangos tan, es una escala tan muy separada. Entonces, nosotros para crear la tabla de datos hacemos lo siguiente. Aquí, las ventas 2011, porque eso es lo que queremos, ventas 2011. Y aquí, en esta parte, las ventas del 2011 son 512.000. ¿Yo qué puedo hacer? Igual, y hago clic en esta celda. Hacer referencia a la venta. No la puedo colocar así manualmente. Tengo que hacer referencia a una celda en la cual hay una fórmula. Entonces aquí voy a colocar las tasas de crecimiento. Puedo poner la tasa de crecimiento empezando en 1.5%. Puedo llevarla hasta un 5%. Vamos a verlo, es estimado hasta un 5%. Entonces lo que puedo hacer es, voy a formatear las celdas. Voy a poner ahí, pues, aquí. Aquí sería el 5%. Lo selecciono, le doy formato de celdas, de porcentaje. Voy a darle una posición decimal nada más. Aceptar. Entonces voy a empezar desde 1.5. 2%, 2.5 que es la actual, 3%, 3.5, 4%, 4.5 y 5%. Y a eso es a lo que me refiero. La escala, el rango entre cada valor de cada porcentaje es medio. 1.5 a 2 medios, 2 a medio, 3, 2 medios, porcentaje. O sea, está bien la escala. Una vez usted plantea esto así, tiene que seleccionar el rango, todo esto, porque aquí es donde se va a generar la tabla de datos. Seleccionamos todo esto, y nos vamos a datos, análisis de hipótesis, que está acá en el grupo previsión, y selecciono tabla de datos. Aquí en tabla de datos me aparece esta pequeña ventanita donde dice celda de entrada de fila, celda de entrada de columna. Ahora mismo yo estoy trabajando con celda de entrada de columna, que es esta columna donde tengo las diferentes tasas de crecimiento. Así que por eso voy a hacer clic aquí en celda de entrada de columna y al hacer clic ahí en celda de entrada de columna, ¿cuál es esa variable
que me va a permitir visualizar cuál será los montos de venta del 2011 con diferentes tasas de crecimiento. ¿Cuál es esa variable? Esta. Las tasas. Ahí está. Esa. Ahí está. Aceptar. Y entonces aquí ya tengo mi resultado. Vengo y le doy mi formato para que se vea más bonito. Y copio el formato. Y entonces ahí vemos y hacemos el análisis, la toma de decisión de parte de la persona que esté realizando esto. O si se lo solicita su jefe o jefa. No sé. Entonces, que a una tasa de crecimiento de 1.5% nada más voy a obtener 507,000 de ventas, ingresos de ventas para el 2011. Si utilizo una de 2.5, que es la actual, miren, aquí está, ¿ves? Que coincide con lo que hemos calculado aquí. Pero si coloco una tasa de crecimiento de 5%, voy a obtener ventas por 525,000. O sea, son proyecciones que usted está haciendo, estimado. ¿Están observando el uso de esta herramienta? ¿Preguntas? Profesor, ¿puedes repetir ese paso? No me dieron los mismos valores. Vuelvo a repetir. Voy a borrar esto. Esto no lo puedo borrar así, cabrón. Ahí. Acuérdate que tú tienes que colocar aquí, tienes que hacer referencia a la celda que se va a ver afectada, que queremos obtener, que en este caso son las ventas del 2011. Por eso yo puse aquí ventas 2011 y puse 512,500 aquí, pero haciendo referencia. Si tú te fijas, ahí puse igual P4. Hice referencia a la celda donde se había calculado las ventas que llegan. Y después formateé esto con porcentaje en un decimal. Y coloqué 1.5, 2%, 2.5. Y luego seleccioné el rango, me fui a datos, al grupo previsión, análisis hipótesis, tabla de datos, y en celda de entrada de columnas, porque estoy trabajando con la columna donde tengo los diferentes tasas de crecimiento, hice clic en la celda B2, que es la variable que estoy utilizando para proyectar cuáles serán mis ventas para el 2012. ¿Ya? Listo, sí, había tenido un error. Eso es lo importante que ocurrimos. ¿Alguna otra consulta? Este es un ejemplo bastante sencillo. Aquí vamos a, más que todo, enfocarnos a problemas se puede decir que de contabilidad. Yo de la contabilidad me acuerdo muy poco, en la universidad. Pero nosotros no vamos a explicar esto, que lo otro, que pérdida, que ganancia, que no. Nosotros vamos a utilizar solamente el informe para hacer nuestras proyecciones. Voy a cerrar aquí. Y me voy a ir entonces al... Perdón. Vamos a este que dice ejemplo de tabla de datos. Lo único que aquí no tiene el enunciado, por eso que no quería, no lo encuentro acá tampoco, para ver si lo tenía por acá. Enunciado.
Si tenía algún enunciado parecido para resolver. Bueno, no lo tengo, pero vamos a ver qué hacemos. En este ejemplo que tenemos aquí, que es una tabla tenemos aquí una tabla de ingresos y gastos. Es como estado de resultado, profesor. De ingresos y gastos, por lo que veo, hay gastos, ingresos. El precio unitario, aquí tenemos precio unitario de venta, tenemos costo variable de fabricación, costo fijo, producción, la utilidad, ¿sí? 1342. Yo quiero aquí saber cómo se ve afectada mi utilidad. ¿Cómo varía mi utilidad a diferentes precios unitarios de venta? O sea, quiero hacer esa tabla de datos que me proyecte cómo va a variar mi utilidad, a diferentes precios unitarios de venta. ¿Ya? En la utilidad hay una fórmula que viene ya después de todos estos procesos aquí, de que suma de materiales, que porcentaje, que multiplica. Bueno, aquí en utilidad hay una fórmula, ahí está, que es el margen de contribución con el total de menos el total de costo fijo. Vuelvo y repito, nosotros no vamos a entrar aquí a aplicar qué margen de contribución, qué total de contribución. Queremos estar solamente enfocándonos en el problema así de forma general. Tampoco le voy a poner esto así en un parcial de que usted me calcule el margen de contribución, nada de eso, porque no es un curso de contabilidad. Ya, estamos enfocando en eso. La pregunta es clara. ¿Cómo se ve afectada mi utilidad a diferentes precios unitarios de venta? Según lo que yo expliqué en el ejemplo anterior, ¿cómo ustedes plantearían la tabla de datos? Porque ya aquí no hay que hacer fórmulas, porque ya las fórmulas están ahí. ¿Cómo harían el planteamiento? A ver, ¿alguien que tiene una idea de su tabla de datos? Pues la tabla de datos la podemos hacer en cualquier lado. Podemos hacer aquí, la podemos hacer acá, la podemos hacer acá. Vamos a hacerla aquí. O aquí. ¿Cuál sería el planteamiento de la tabla de datos? ¿Cómo usted colocaría las variables ahí? La variable hablamos de precio unitario, de costo variable, de costo fijo, de ventas, todas esas son variables. Pero ahí lo que yo le estoy preguntando es cómo se afectaría mi utilidad a diferentes precios unitarios de venta. En base a esa pregunta, ¿cuáles serían las variables que usted va a colocar en la tabla de datos? Nadie. Vamos a trabajarlo. Repite la pregunta. ¿Cómo se ve afectada mi utilidad a diferentes precios unitarios de venta? Bueno, vamos a colocar aquí. El primer campo sería el precio unitario de venta, profesor. Sí, correcto. Vamos a poner aquí precio unitario. Y también ustedes tienen que
saber cómo colocarlo de forma, es como las tablas dinámicas. Cuando no se le especificaba, ustedes buscar la mejor presentación de la misma. En este caso de la tabla de datos. O sea, aquí vamos a poner precio unitario. Precio unitario. Precio unitario. Y aquí, ¿cuál sería la otra variable? ¿Cuál sería? Profe, ¿es obligatorio que sean 2 variables o pueden ser 3 o más? No. Las que están involucradas según la pregunta. Acuérdate que yo dije cómo varía la utilidad a diferentes precios unitarios. Ya te lo estaba diciendo. Precio Bueno, unitario y utilidad. En mi parecer pondría los 3 campos que están en la parte de arriba, porque necesito saber los cambios que va a haber de precio unitario y a medida que van cambiando me va a dar el costo variable igual al final el costo fijo que viene siendo... No, porque nada más lo quiero sobre el precio unitario, no sobre el costo de fabricación ni de operación. Nada más lo quiero sobre el precio unitario. Si te hubiera dicho precio unitario, costo variable de fabricación, costo fijo ya estamos involucrados en otras variables que ya se hablan. Sí, que mi tableta va a ir por donde no es. Sería precio unitario y utilidad. Y la utilidad. Y no puedo poner utilidad acá primero y precio unitario. Sí, se puede hacer, pero ahí es donde usted tiene que hacerse un esquema en su mente de cómo sería la presentación de la tabla de datos, porque ya sabe cómo es la tabla de datos al final. Si yo coloco los precios unitarios ahí debajo, entonces yo a diferentes precios veo la utilidad a mi derecha. Si coloco utilidad acá y precio como que está al revés, pues como que se vería extraño. También, así que por eso que tienen que ver la estructura. O sea, ahí el precio unitario actualmente es 201. Entonces usted tendría que ajustarse valores que estén por arriba de eso o por debajo de él. Pueden ser, yo le puedo decir, rango de 6 valores. Y el precio unitario actual puede incluirse o no. En el anterior yo lo incluí, en el ejemplo, que era 2.5% de tasa de crecimiento. Pero usted también no es necesario que lo incluya. Entonces, si ahí es 201, yo puedo usar lo siguiente. Yo puedo usar, digamos, 90, 100, vamos a partir mejor de 100, 100, 150, 200, por ahí tendremos menos todavía, porque yo quiero colocar 6 valores, sería 95, 100, 105, 110, vamos a incluir más, 115, es que se nos va a hacer como muy largo, porque es 201. Vamos a llevarlo entonces de 50 en 50, pues. Si llevamos de 50 en 50 sería 100, 150, 200, se extiende demasiado. 90, 90, 90, como es 201, vamos a llevarlo más, 190, 200,
210, 220, 230, 240. Entonces el valor actual, el precio unitario actual de 201 debe estar aquí en el medio entre el 190 y el 200. No lo hemos incluido el 201. Entonces la utilidad. La utilidad. No, esto tengo que moverlo un poquito más hacia abajo. Tengo que moverlo para acá. La utilidad sería igual. Clic en la celda donde tengo la actividad actual, que es esta, la celda E25. Enter. Ahí está. Entonces, voy a diseñar mi tabla de datos. Tabla de datos, voy a seleccionar rango. Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de columna. ¿Cuál sería esa celda de entrada de columna? La C6, donde está el precio unitario de venta. Correcto, porque esa es la variable que estamos analizando. Aceptar. Aquí está. Fíjense, la tabla de datos, no, la aumenté demasiado. Fíjense, la utilidad actual es 1342. Y si colocamos un precio unitario de 190, ahí hay pérdida, ya ves. Hay pérdida. 200, 1092, 200, 201 es 1342. 301, 201 es 1342,50. Y ahí está, porque aquí 190 a 200 y 1092. De 200, aquí entonces está incluido. De 200 a 210, miren la diferencia que hay. Aquí dentro de este rango está incluido el actual, 1342. O sea, ahí tenemos. 200 sería esto. 210 tendríamos esta utilidad. Teníamos esta utilidad. O sea que a un mayor precio unitario, de hecho, vamos a tener una mayor utilidad de venta. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Colocar las variables involucradas. Estamos viendo primeramente tablas de datos de una sola variable. Cuando veamos las tablas de datos de dos variables, vamos a utilizar celda de entrada de columna y celda de entrada de fila, porque ya entonces vamos a tener no solamente valores aquí, sino también en la fila. Acá, así. De esta variable y de esta, ¿cuáles serán los cambios que se van a reflejar? Entonces, si yo quisiera eliminar un valor de la tabla de datos, por ejemplo, aquí yo me coloco en 1092 y presiono suprimir, dice, no se puede cambiar parte de una tabla de datos. Para poder eliminar la tabla de datos en su totalidad, digamos que usted hizo algo mal, usted tiene que seleccionar todo y suprimir. Pero no una celda para cambiar un valor. Seleccionar todo. Preguntas. Profesor, buenas noches. ¿Puede volver a repetir cómo hizo eso de precio unitario y utilidad? Que no lo comprendí muy bien. El precio unitario. Acuérdate que yo quiero saber aquí cómo se va a afectar mi utilidad a diferentes precios unitarios. El precio unitario actual es 201. Pero si llama el problema de la pregunta que yo le estoy haciendo es que cómo se ve afectado mi utilidad a diferentes precios unitarios. Las variables involucradas en esta tabla son esas dos. Utilidad y precio unitario. Entonces, aquí en precio unitario lo coloco aquí y utilidad acá. Y aquí debajo de utilidad coloco igual, hago referencia a donde está la celda de la utilidad, que utilizamos la utilidad, que es esta. Que ya lo traía el problema. Y aquí debajo voy a colocar los diferentes precios unitarios. Tomando en cuenta el actual o no. Entonces, aquí hicimos 190, lo hicimos nosotros 200,
210, 220, 230 y lo llevamos hasta 240. De que el precio inicial fuera máximo de 200. Pero profesor, esos valores usted lo está poniendo usted mismo. Sí, correcto. Eso lo tienen que hacer ustedes. Vamos a imagínense que ese es un problema suyo, de su empresa. Y usted sabe cuáles son los precios que ustedes pueden manejar de un producto. Yo digo tanto, pero ¿qué pasaría? Sí, ¿cómo variarían mis resultados, mi utilidad, si yo manejo estos precios? Esas son proyecciones, ¿ya? Usted lo pone, usted. A Y el menos que yo precio se que lo usted indique. puso de 1.300, profesor 42, ¿dónde lo sacó? Esa es la utilidad bruta actual. Que está aquí. Y aquí hay una fórmula que ya debajo, después de todo de la compañera, un estado de situación, después de todos estos cálculos de costo variable, total de costos variables, margen de construcción, entonces eso dio eso, que no íbamos a entrar en esta explicación de esto, no es curso de contabilidad, sino que estamos trabajando con, específicamente con las tablas de datos. Entonces, la utilidad tiene que hacer referencia a esta celda, igual a donde está la utilidad. Entonces ella va a tomar estos valores que están aquí, con estos precios más que todos los precios, y va a hacer un análisis, va a sacar los cálculos, y eso es transparente al usuario, va a sacar los cálculos respectivos y me va a decir, bueno, vamos a tener con 190, un precio de 190, vamos a tener una utilidad de tanto. Con un precio de 200, vamos a tener una utilidad de tanto. 210, una utilidad de tanto, y así sucesivamente. Ya. Entonces ya selección, me voy a datos, aquí al grupo previsión, análisis de hipótesis, tabla de datos, y hago clic en el recuadro, un cuadrante que dice celda de entrada de columna, y ahí tengo que hacer clic sobre la variable que va a afectar mi utilidad, que en este caso es el precio unitario. Precio unitario. Aceptar. Y si nos colocamos aquí, miren la fórmula que hay. Porque la herramienta a la que trabaja ahí, sí, ella calcula todo. Ella calcula todo. Hace el cálculo respectivo. ¿Ya? Gracias, profesor. Vamos al siguiente ejemplo. Y la hoja 2. Un estado de resultados. Y vuelvo y repito, no vamos a ver que venta, costo, ya me acuerdo de algunas cositas ahí. El costo de venta para obtenerlo es esto por el porcentaje. Aquí, ¿qué pregunta le puedo hacer? Bueno, aquí quiero observar los cambios en las utilidades, en todas las utilidades que tengo aquí. Quiero ver cómo se ven afectadas mis utilidades. Mis utilidades al cambiar las ventas. Enfóquense en el problema. Miren, ahí está el resultado. ¿Dónde están las ventas? 79.500. Yo quiero ver cómo se ven afectadas mis diferentes utilidades. La utilidad bruta, la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos a la renta y la utilidad libre de disposición. Cada una de ellas tiene un resultado. Entonces, si yo cambio las ventas, quiero ver cuáles son, cómo se ven afectadas estas diferentes utilidades. A ver, una persona que desee hacer el planteamiento. Quiero observar los cambios en las utilidades al cambiar las ventas. Vamos a hacer la tabla de datos aquí. A ver. Pina. Miriam, ¿qué nos dice Miriam?
Aquí estoy, profe. Buenas noches. A ver, Miriam, ¿cómo plantearías esa tabla Estamos de... enredados con un plato de macarrones. Quiero observar los cambios en las utilidades al cambiar las ventas. Bueno, voy a ver. Coloco ventas, que son Concéntrese, correcto. Ventas, ya. Coloque primero las variables y después va llenando los valores. Ese es como, ¿se acuerdan en los criterios de filtro avanzado? Yo les decía, ese era mi consejo, que era, coloquen los campos que ustedes logran visualizar en el enunciado y ya después los datos, eso no depende. Lo importante es organizar los campos allá. Y acá serían las variables. Ventas, ya colocó ventas. ¿Qué más? pienso que la otra sería utilidades. Ajá. Pero ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo las colocaría? Las 11.304,30. No, pero acuérdense que tienen que colocar los nombres de las variables. De la variable. Porque la pregunta es, quiero observar los cambios en las utilidades al cambiar las ventas. A ver, pueden apoyar a la compañera, que este es un trabajo grupal. Eso es lo que le iba a preguntar, profesor, que en este caso sí se pondrían las 3 utilidades. Sí, exacto. Porque Entonces, yo estoy diciendo, quiero observar los cambios en las utilidades al cambiar las ventas. Porque no he especificado que la utilidad libre de disposición. Las utilidades. entonces sería utilidad bruta. Utilidad bruta. La siguiente de operación, utilidad de operación. Son No sé todas. si- Brutas. Voy a poner así, operación. Voy a poner para abreviar, para no escribir. Utilidad de operación. Utilidad. La renta. Antes, A la renta puedes poner. antes de impuestos sobre. Ponerlo ahí, slash. Más Y la de libre disposición. utilidad libre disposición. LDIS. Negrita. ¿Qué más? Bueno, en venta sería las diferentes montos que deseamos poner, dependiendo de Vamos a tomar que sean 10 valores. El rango, ustedes saben de repente cuáles son las ventas que han tenido en los últimos meses, digamos, un ejemplo, pues también es algo ficticio. Y entonces usted va a establecer ese rango de ventas. Vamos a decir que de 75.000. 75.000. Vamos a poner un ejemplo. 79.500, que es la actual. 80.000. 85.000. 90.000. Aquí sí. Déjenme ver si puedo crear una secuencia aquí. De aquí de estas 3 hacia abajo. Faltan 5 más. 3, 5. Ahí está. De 75.000 a 115.000. Y ahí están las ventas. ¿Qué más? Bueno, debajo de cada de los siguientes 4 campos que son las utilidades, hay que amarrar las utilidades iniciales, que se utiliza el numeral y la celda donde está la... Ahí, entonces, ¿qué sería ahí? Debajo de utilidad, ¿qué sería? Numeral y sería D7. Perdón. Igual. D7. D7, correcto. Y fíjense que aquí en D7 no es que eso está puesto por ahí, manualmente, ahí hay una fórmula. Ya, yo estoy haciendo referencia a esa celda, pero ahí hay una fórmula. Siempre va a haber una fórmula.
Utilidad de operación, lo mismo. Voy a hacer clic aquí en utilidad de operación. Utilidad antes de impuestos sobre la renta, igual. Aquí. Y utilidad libre de disposición, igual a libre de disposición. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, elegimos los campos, el rango, perdón, que sería de la F a la J, desde el 4 hasta el 15. Sería desde aquí, desde G3, porque no podemos dejar los valores de las utilidades por fuera. ¿Verdad? Los Ahí. títulos no. Aquí. Y nos Nos vamos vamos a a- datos, análisis hipótesis, habla de datos. Entonces aquí, Bueno, en este caso, en la celda de entrada de columna, en Antera ¿cuál sería? 1, la primera tenemos 4. No, Ah, no, es de bueno, venta, es acuérdate que venta. la Es venta. entrada de columna es venta, porque esto va a depender de la venta. Sería Sería la I4. D4. Y ya. Ahí tenemos nuestro resultado. Incluí la de 79.500, la venta actual, para que observaran. Aquí está 79.500. Aquí va a ser un relleno amarillo. A una utilidad bruta actual. Aquí está 29.415. Aquí está 8.615. Aquí está el 16.140. Y está el 11.300. La quise incluir para que ustedes observaran. En el anterior no la incluí. Si no se incluía y saltaba de 75.000 a 80.000, tenía que estar en el medio de esos valores, lo de menos. Entonces ya aquí podemos observar, si de 20 de 90.000, yo voy a obtener una utilidad bruta de 33.000. Bajo, está bien. Y voy a tener una operación de 12.500. Eso solamente lo sabe aquella persona contable que maneja todo esto de contabilidad, si está bien esa utilidad de operación, si está bien esa utilidad de impuesto de la renta. O sea, que cuál sería la venta ideal para mantenerme con unas utilidades óptimas. No sabe la persona. Pero aquí estamos viendo cómo aplicar la tabla de datos, en ese análisis, ¿ya? En esa proyección. Ya se están dando cuenta en qué consiste esto. Proyecciones. Que estas operaciones nos tomarían, si usted lo hiciera manualmente, ¿qué tiempo no le tomaría? Entonces, con esta herramienta de tabla de datos, lo obtenemos en segundos, estableciendo rangos de las variables que se están analizando, en este caso la de venta, una sola, y cómo se afectaría a las diferentes utilidades. Preguntas. Vamos adelante, pues. ¿Hay pregunta ahí? Adelante, nos vamos entonces. Aquí no hay muchos talleres, tampoco es un tema bastante corto, porque de ahí vamos entonces a pasar al siguiente tema, que es objetivos. Objetivos, el nombre lo dice, objetivo. Yo tengo un objetivo. Si las ventas de este almacén en los diferentes departamentos, o digamos de damas y caballeros, fue de 150.000 el mes pasado, yo quiero obtener esas mismas ventas o superiores. Entonces ya hay un objetivo que tenemos que alcanzar. Entonces lo alcanzamos cambiando una variable. Pero vamos a ver si ese es el siguiente tema después de. Vamos entonces con el taller número 1 de tablas de datos. El taller número 1 de tabla
datos tiene 4 hojas. El ejercicio 01. Aquí, vuelvo a escribir, continúo haciendo las preguntas. Miren que es el mismo en el 75. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con la utilidad libre de disposición si la utilidad bruta cambia? ¿Qué pasa con la utilidad libre de disposición si la utilidad bruta cambia? A ver, voluntario. A ver. ¿Quién lo resuelve? Profesor, ahí los campos serían libres de la utilidad libre de disposición y utilidad bruta. Esos son los dos que vamos a Correcto. utilizar, las variables. Las variables. Ajá, las variables. Ya que aquí, Y, ajá. ahí la pregunta es, ¿qué pasa con la utilidad libre de disposición? Ya tú ves haciéndote un esquema de cómo vas a plantear el orden de las variables en la tabla de datos. ¿Qué pasa con la utilidad libre de disposición si la utilidad bruta cambia? Ajá. Entonces, si tengo esas dos Cambia variables, pues, no. Entonces ahí vas a colocar la utilidad bruta. Vamos a ponerla aquí porque la queremos tener ahí debajo de repente. Si ustedes la quieren tener en la fila también puede ser. Pero es cuestión de presentación. De que yo colocara aquí utilidad libre de disposición. Y acá colocaría utilidad bruta. La utilidad libre de disposición, hago de una vez referencia a la celda esta. A la celda, ajá. A la celda F4 y la otra, la utilidad bruta es igual a La utilidad bruta aquí, F. entonces, F7. entonces ahí tendría que colocarla aquí debajo. Por eso que yo le digo que la presentación, si la coloco así, o la colocó acá, así verticalmente, tendría que cambiar toda la estructura. Poner utilidad bruta acá y utilidad neta allá al otro lado. Y yo manejo utilidad bruta aquí y utilidad neta, utilidad libre de disposición es una cosa. Libre de disposición. Aquí. Igual. Y entonces acá la utilidad bruta. Y entonces dice que la utilidad bruta, ¿cuánto es? 29.415. 24.915. Voy a poner 27.000, 28.000, 29.000, 29.015, 415. Conseguí 30.000. Digamos que eso. Y entonces vengo y selecciono el rango. ¿Sí? Datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de columna. ¿Cuál sería?
¿Cuál sería nuestra celda de entrada de F, columna? F7, la utilidad bruta. F7, correcto. Aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestro. Vamos a ver el formato. $29.415, que es el actual. Miren, ahí está. La utilidad libre de exposición, 11.304. Y es 27.000, tenemos una utilidad libre de exposición de esto. Tenemos acá 10.313, 11.013, 11.713, 12.000, y así. Y ahí entonces se toma la decisión sobre cuál sería nuestra utilidad bruta a utilizar para obtener la utilidad libre de exposición que deseamos. ¿Ya? Vamos aquí al ejercicio 2. Se tiene el siguiente análisis de ventas semanal. Tenemos los productos. Tenemos la cantidad, tenemos el costo unitario, tenemos el subtotal de costo. Aquí los costos fijos, los costos totales, el porcentaje de utilidad sobre el costo para el precio de venta. Porcentaje. Y acá tenemos la utilidad neta. Entonces aquí podríamos preguntarle cómo se ve afectada mi utilidad neta a diferentes costos fijos. ¿Cómo se ve afectada mi utilidad neta a diferentes costos fijos? ¿Cuál sería el planteamiento? A ver, alguien que plantee la tabla de datos. ¿Cuál sería nuestra utilidad neta a diferentes costos fijos? Utilidad neta y costos fijos, profesor. Ah, Utilidad neta y costos fijos. utilidad neta, correcto. Bueno, a diferentes costos fijos, entonces colocamos acá costos Ajá, fijos. costos fijos primero y después utilidad neta. Porque utilidad neta nos vamos a hacer referencia a la celda J, creo que la J18. Utilidad neta. Igual J18. J18 creo que no. Y los costos fijos, que los tenemos aquí, 8.975, entonces ustedes establecen, si no se le dice, ustedes establecen un rango. Rango con una escala bastante próxima a eso, que serían, puede ser desde los 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, costos fijos. Vamos a tener el formato. Entonces, seleccionamos el rango. ¿Sí? Datos, análisis hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de columna, que sería, la celda de entrada de columna sería La J9, J9, pues, J9. que es los costos fijos. Y ya. Eso sería todo. Formal. ¿Sí?
8.975 estaría entre estos dos valores, da un total de 13.261. Y está ahí, porque aquí está ahí 13.236 y va a 14.236, 13.261, o sea que está por aquí en el medio de estos dos valores. Ahí tiene. Sencillito. Preguntas. No hay preguntas, quiere decir que está clarito todo, ¿ah? Vamos al ejercicio 4. Aquí tenemos ingresos y egresos. Profesor, Dígame. una pregunta, es que como entré tarde porque se me dificultó entrar a Teams, ¿para qué sirve en datos los análisis de hipótesis? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el análisis de hipótesis? O sea, ¿para qué se usa? O sea, ¿cuál es el Es fin? para hacer proyecciones. Para hacer proyecciones, aquí te lo dice. Pruebe varios valores para las fórmulas de la hoja con administrador de escenario, buscar objetivos y tablas de datos. Todas esas son herramientas de análisis, de proyecciones. ¿Qué pasa si yo cambio, si yo estoy vendiendo, digamos, 20 unidades de un producto y estoy obteniendo $10,000? ¿Qué pasa si yo vendo 25 unidades? ¿Cuánto voy a obtener? ¿Qué pasa si yo vendo 30 unidades? ¿Cuánto va a ser? Son proyecciones. Entonces ya hay una toma de decisión. Es eso. Proyecciones. Gracias. Entonces aquí en este ejercicio 4 queremos saber cómo se ve afectado mi ingreso por ventas a diferentes porcentajes de utilidad. ¿Cómo se ve afectado mi ingreso por ventas a diferentes porcentajes de utilidad? Pero aquí, un momentito que me parece que me falta algo. Aquí me falta algo. Aquí me falta un ejercicio. Que se habrá hecho. Bueno, vamos a hacer este que tenemos aquí. ¿Qué sucede con la utilidad si las entradas cambian? ¿Qué sucede con la utilidad si las entradas cambian? Ahí tenemos ingresos y egresos. Tenemos entradas, ahí. Tenemos productos, tenemos patrocinio. ¿Qué sucede con la utilidad si las entradas cambian? A ver, otra persona. Entrada y utilidad, profesor. Entrada y utilidad. Exacto. Ahí entonces ponemos entrada. Entrada. Y acá utilidad. La La utilidad. utilidad es la K22. Igual a K22.
Y las entradas, ¿dónde tenemos las entradas? ¿En qué celda están las entradas? El total, ¿Ah? profesor. La El total. E10, profesor. E10. Esas son las entradas. 156.600. Y esas entradas, mire, vienen de un cálculo del precio por la cantidad, el precio de la clase B por la cantidad, el precio de la clase C por la cantidad. Estas son operaciones y no hay fórmula. Ahí. Entonces, las entradas son 156.690 actualmente. Entonces, usted establece un rango próximo a esas entradas. Acuérdese que es un pronóstico. Entonces, ahí usted establece un rango de valores, digamos, desde 150.000, 150, y que es actualmente 156.690, 160.000, 170.000, 180.000, 190.000. Ahí lo que usted considere. Vamos a decir que hasta ahí. Que usted lleva o 200.000. Usted lleva las entradas hasta 200.000. Entonces quiere ver cuál será la utilidad a estas diferentes entradas. Por eso que usted coloca esos valores. Lo que usted considere. Ya si yo le digo a ustedes, coloquen 10 entradas a partir de 150.000 y que lleven una escala de 10 en 10. O yo se las indico también. Depende. Entonces ya cuando usted coloca las entradas ahí, vale el formato. ¿No? Sin decimal. Entonces selecciono el rango, me voy a datos, análisis hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de columna, que vendría a ser la celda ¿cuál? La E10. E10. Y aquí tengo entonces la utilidad. Para 150.000 sería una utilidad de 84.808,50. Para el formato. ¿Está? La que tenemos actualmente, que es 156.690, eso es lo que nos da. Ahí está. 89.491. Si tengo entradas de 160.000, voy a obtener una utilidad de tanto. Para obtener una utilidad de 112.809, tengo que tener entradas de 190.000. Y al tener entradas de 190.000, para poder tener entradas de 190.000, entonces, ¿qué tendría que cambiar acá? ¿Cómo dijo, profesor? Para obtener entradas de 190.000, un ejemplo, ¿qué tendría que cambiar acá? ¿En dónde, que no comprendo, en dónde, en la utilidad? Acá. No, A las en los entradas, precios. las entradas. Aumentar la cantidad, profesor. Puede ser aumentar la cantidad si no queremos aumentar los precios. O sea, esto es un análisis, una toma de decisión entre varias personas involucradas en esto. O se cambian los precios o se aumentan las unidades, las cantidades de venta. Vender más o aumentar los precios. Es un poco delicado esto, aumentar los precios. Para entonces Creo que es lo alcanzar que casi entradas. siempre sucede, ¿no? Casi siempre cambian los precios para Bueno, sí, eso es obtener verdad. la actividad que ellos desean. Bueno, ya. Entonces ya te dirán, ojo, si tengo entradas de 190.000, voy a tener utilidades por 112.809. Bien. Pero bueno, ahí es donde está interviniendo la tabla de datos, para que usted analice, para que usted vea ya lo que usted va a obtener. Para hacer esto, para obtener esta utilidad, usted tiene que hacer muchos cambios aquí.
Y con la tabla de datos usted lo tiene. Un momentito. Solamente indicarle, darle las entradas, las supuestas entradas, para ver qué resultados vamos a ver en la auditoría. Vamos al ejercicio 5. Usando el mismo problema, yo quiero ver cómo se ve afectada mi utilidad si cambio el renglón de decoración. ¿Cómo se ve afectada mi utilidad si cambio el renglón o el rubro de decoración? Entonces, ¿cuáles son las variables que usted va a poner aquí en la base de datos? Le digo, en la tabla de datos. ¿Cuáles serían? Decoración y utilidad. Eso sería. O sea, aquí abajo de utilidad hago igual. Ok, acá. A 22. Entonces, decoración. Actualmente dice 12.350. Si la coloco desde 10.000, que sea más barato ese egreso de la decoración. 10.000, 11.000, 12.000, 12.350, 13.000, 14.000, 15.000, miren lo que va, decoración. Y esos son egresos. Entonces yo vengo y selecciono mi rango, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, rango, celda de entrada de columna, vendría a ser H5. Entonces aquí, actualmente la decoración que es 12.350, tengo una utilidad de 89.492. Si tengo, miren, ahí podemos hacer un análisis clarito. Y si tengo ese egreso que es de decoración, tengo un monto de 10.000, miren cuánto sería mi utilidad. Mucho mayor, claro, porque los egresos son bajos, va a aumentar mi utilidad. ¿Ah? A egresos bajos, digamos, abajo de lo que está actualmente. De que aquí hasta el de 12.000, que tiene 350 menos, me salen 89.000. Si es de 11.000, 90.841. Pero ya cuando coloco esto, 13.000, 14.000, quiere decir que al aumentar los egresos, disminuye mi utilidad. Estamos viendo el análisis, ahí estamos haciendo un análisis de eso. Preguntas, muchachos, preguntas. Bueno, Todo claro, profe. todo claro. Sí, profe, yo estoy A en ver, zona, estoy en el... No, yo no estoy clara, pero yo no sé ni qué preguntarle. La verdad es esa, profe. Yo tengo que analizar bien qué es lo que está haciendo ahí con las prácticas, porque tiene que para revisar. mí está complicado. Bueno, tiene que ver el video e irlo desarrollando poco a poco para que usted vea. Vamos a ver este ejemplo. Exactamente. Eso es lo que Miren tengo que este hacer. ejemplo. Miren este ejemplo. En estos últimos talleres, en estas hojas que hicimos recientemente, usted no tuvo que preparar ninguna fórmula. Pero hay problemas donde usted tiene que hacer el cálculo. Primero, para después establecer la tabla de datos. Este es un ejemplo de eso.
Aquí tenemos un importe del préstamo de 325.900. Un interés anual de 9.5% a 15 años. 12 mensualidades ya. Bueno, eso de 12 mensualidades, claro. El pago mensual. Queremos calcular el pago mensual. El pago mensual que usted hace de ese préstamo de 325.900 con una tasa de interés anual de 9.5%, pero las tasas de interés son mensuales. ¿Ya? Entonces, nosotros, y los pagos, ahí dice los años, 15 años. Por lo general se habla así que se habla de 12 meses, de 36 meses, de 48 meses. Siempre lo dan así en los préstamos. Presentan eso así, esa información. Claro, que traduciéndonos nosotros sabemos que es tantos años y con tantos meses. El pago mensual. Para calcular el pago mensual de ese importe del préstamo, aquí sí tenemos que utilizar una función financiera. La función financiera pago. Asimismo, como hay una función financiera pago, hay una función financiera para pago principal, pago de intereses, ¿ya? Y hay otra también para el cálculo de la tasa, que son funciones que se utilizan, que son las más básicas, pues que de repente una persona debe manejar. Pero si ya hablamos de otras cosas dentro de las funciones financieras, para trabajar en una financiera, y más allá, quién sabe que dice valor final, valor inicial, valor final, ya esa es otra cosa. Pero aquí, para el pago mensual, nosotros utilizamos la función pago. Igual pago. Miren, ahí está. Miren, igual pago. Y ahí me presenta pago interés entre, pago principal entre, pago pago prim, pago dir. Yo he utilizado pago prim, he utilizado que es el pago principal, pago pago. Las otras no las he utilizado porque no nos estamos enfocando en ese tema, así pues tan profundo en lo que es lo financiero. Entonces aquí la función pago dice calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Cálculo de pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constante. Abro paréntesis y observamos la sintaxis de la función. Primero dice la tasa, pero si ustedes observan la tasa ahí dice un interés anual de 9.5%. ¿No? Yo quiero saber mi tasa mensual, porque nosotros pagamos interés en cada pago que realizamos de préstamo. No es que todo va a capital. Entonces, pagamos más intereses que a capital. Aquí en pago, la tasa, que es esta, la tendríamos que dividir entre 12, porque queremos obtener esa tasa mensual. Por eso que la dividimos entre 12. Punto y coma. NPER. NPER viene siendo el plazo o el periodo que se da para la cancelación del préstamo. ¿Cuánto dice? 15 años. También lo tengo que trabajar en meses. Sería 15 por 12. Vamos a ponerlo directamente o utilizamos esta celda. No, vamos a ponerlo directo. Punto y coma. Después dice valor actual. ¿Cuál es el valor actual? El valor actual del préstamo. Este. Después viene entre corchete, valor final y tipo. Esas son todo lo que está en corchete. Acuérdense, dentro de las funciones yo le dije que eso era opcional. En algunos casos se utiliza. Pero ya esto de valor final, ya eso se maneja ya más a profundidad en una entidad de estas financieras. Aquí solamente quiero saber el pago mensual. Está involucrado la tasa, el plazo o periodo que se da para la cancelación del mismo y el valor actual. Para descontar, cierro paréntesis y presiono Enter. Y sale en rojo, porque eso para nosotros representa un ingreso. Cuando lo recibimos es un ingreso para nosotros, pero a la vez tengo que pagar. Así que es un ingreso, pago mensual, es algo que está saliendo.
Si yo no quiero ver eso en rojo, sencillamente yo tendría que colocarle a la variable de préstamo, al importe del préstamo, un signo negativo para cambiar eso. O sea, me refiero aquí. Aquí a B1, que es el importe de préstamo, yo le colocaría un símbolo de menos. Yo no lo quiero ver así. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahí entonces estamos calculando el pago mensual.